Muy buena noche, Dios les bendiga. Tengan excelente semana, fin de semana para quienes estén viendo estos videos en cuanto se suben. Y excelente semana para quien los ve al día siguiente. Y bueno, pues un gusto verles, un gusto saludarle. Gloria a Dios porque están nuevamente aquí en una emisión más de compartir su palabra, donde nos dedicamos a eso, a predicar la palabra sin poner esas interpretaciones subjetivas que tienden a desviar a la gente de lo que es la verdad. Y bueno, pues vamos a Salmos capítulo 24 para comenzar esta palabra, esta prédica, esto que vamos a compartir. Salmos capítulo 24 y dice así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Y bueno, pues aquí revisando, el Señor a través de su palabra nos dice, pues que Él es el dueño de todo. Es la tierra, es el mundo. Nos referimos a la porción geográfica, los habitantes. Él hizo todo lo que vemos y lo que no vemos, pero que tenemos certeza de que existe. Todo lo que hay a nuestro alrededor, Él lo creó. Él permitió que se creara. Directa o indirectamente su creación es. ¿Por qué digo indirectamente? Porque muchas veces Él pone la materia prima, bueno, no muchas, en todas las ocasiones Él pone la materia prima y las personas lo transforman en diferentes sustancias, en diferentes artefactos, y Dios pone la sabiduría para todo este tipo de cosas también. Así que aquí es donde me refiero que directa o indirectamente es el creador de todo y también es el dueño. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice el versículo 3. No nos referimos a subir a un monte literal, porque hay muchas personas que se toman la interpretación literal de las cosas, y eso, bueno, pues se llama se llama hiperliteralización. Esta hiperliteralización consiste en tomar muy literal todo lo que se dice. Si, por ejemplo, dice el limpio de manos conocerá a Dios, por ejemplo. Hay gente que dice, entonces me voy a lavar mucho las manos con agua y con jabón y me voy a desinfectar para que algún día pueda ver a Dios. Y aquí dice, en el 4 precisamente, el limpio de manos y puro de corazón. Y si alguien en este ejemplo exagerado de hiperliteralización dice, como repito, limpio de manos, hay gente que se lava las manos todo el tiempo y dice,
pues es que mis manos están limpias y por eso voy a ver al Señor. Aquí lo malo no es en este caso interpretar al pie de la letra las cosas. En este caso sería, por ejemplo, cuando la gente pues tiene las manos limpias pero hace obras malvadas. Entonces, ¿de qué sirve? Y aquí también en la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Hay gente que se siente santa, se siente perfecta, se siente bendecida, se siente pues que está viviendo en santidad cuando esto es diferente por sus obras, a lo mejor por el corazón, claro que sí. Todo esto es evidencia de que son personas no salvas que todavía viven en el mundo, personas que están buscando un bien posiblemente material. Uno no sabe, pero hay que recordar que cuando una persona sigue su palabra y la pone en práctica y se convierte en hacedora de esta misma, en primera va a buscar el correcto significado de las cosas y si no lo sabe, va a indagar en diferentes fuentes, posiblemente bibliográficas, y con otros pastores que se dedican a predicar la sana doctrina. Así que esa es una de las principales cosas que este salmo enseña. ¿Quién más va a conocer a Dios? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, o sea, no dedicarse a cosas vanas, cosas negativas, ni jurado con engaño. Y hay que recordar también que esta parte de la mentira es algo que a Dios le disgusta mucho. Y hay que tomar en cuenta todo eso para que podamos siempre estar alejados del pecado y agradarle. Entonces, pues este es uno de los puntos principales y centrales que estamos tomando aquí y vamos a comenzar ahora con esta parte de las cartas del Nuevo Testamento que también estamos revisando. Vamos a orar para que Dios nos conceda nos otorgue ese entendimiento, esa sabiduría. Muchas gracias, Padre, nuevamente por un día más, por una semana más, por permitirnos estar aquí en, en esta emisión, por permitir que las personas, sea una, sean dos, sean tres, estén aquí también queriendo aprender de tu palabra, recibiendo esa palabra. Todos los que estamos en tus pasos sabemos que toda esta palabra regresa siempre con fruto, no regresa vacía, y que este tiempo será de gran aprendizaje para las personas que están dedicándolo, porque no lo dedican a mí, no lo dedican a cosas mundanas, lo están dedicando a ti, y eso es parte de la gloria y de la honra que tú mereces, porque tú mereces todo lo mejor de nosotros, lo bueno, que aunque estemos sumidos en muchos pecados y algo bueno hayas puesto en nosotros, eso debe estar siempre dedicado para ti. Te ruego, Padre, que nos des entendimiento de esta palabra tuya, para que podamos ser hacedores, aplicarla, ser testimonio y predicar también, porque el que hace lo debido es
o debe ser llamado siervo inútil, y es a lo que nosotros aspiramos con todo esto que realizamos. Permítenos, Padre, hacer lo debido, porque no queremos ser menos que esta descripción que has brindado, y tampoco queremos sentirnos más para soltar tu mano y perder esa meta que tenemos en este momento, que tampoco nos sintamos más de lo que somos, de lo que merecemos, y que estemos enfocados siempre a esa palabra tuya para hacerlo bíblico, para pensarlo de manera bíblica y correcta, y trabajar siempre para servirte, que es a lo que nos has llamado. Enséñanos a servirte al pie de la letra como tú nos estás solicitando, y que esta prédica sea de edificación para las personas la que están tomando una parte de su tiempo para conocer de tu palabra. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, vamos a dar un breve tiempo para que lo puedan buscar, y si no cuentan con la Biblia, es muy importante tener la palabra en casa, no como un fetiche, como muchos piensan que dejar la Biblia abierta en medio de la casa hace que se vayan los espíritus chocarreros. He conocido, por más gracioso y fuera de lo bíblico que suene esto, he conocido gente que así lo hace, que lee una página al día y lo que se le pegue, pues bien por él. No investigan, no lo aplican, no buscan cómo pueden llevarlo a la realización de lo que están leyendo. Y sí, bueno, sí ponen en práctica la Biblia, pero con personas que hacen muchas maldades. Ahí sí, para que vean si hacen las cosas que dice la Biblia. Gente que es ladrona, fornicaria, que se pierden vicios, y tenemos muchos casos que aparecen en la Biblia. Eso sí, para que vean, son hacedores de esa palabra, pero solamente de los pecados que tenemos que evitar. Entonces, ¿qué puedo decir? Si nos ponemos en esa cuestión, todos somos hacedores de la palabra de Dios, pero hay unos que lo hacen para perdición y hay otras personas que lo hacen para salvación, obviamente enfatizando que la salvación no es por obras. Nadie por ser buena persona se va a ir al cielo. La salvación viene de Dios, y no es lo que hagamos o no hagamos, es ese paréntesis a algo que quiero enfatizar. Y bueno, pues Hebreos capítulo 12 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay que tener como meta a Jesús, a Cristo. Muchas veces los problemas para quienes caminamos con Dios, los problemas nos hacen tomar decisiones rápidas, decisiones que no son pensadas de la manera correcta, y que nos llevan a empeorar algunas situaciones, o que nos llevan a generar consecuencias que no nos gustan a final de cuentas. Hay alguien, por ejemplo, que Dios pone la prueba, por ejemplo, que alguien se queda sin trabajo,
y esta persona, pues a lo mejor es voluntad de Dios que encuentre un trabajo mejor, pero se desespera y empieza a pedir dinero al banco. Y nosotros sabemos que las instituciones bancarias pecan por la usura. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cobran mucho más de lo que te están prestando. Y bueno, pues eso es malo para la Biblia, pero para la sociedad actual es perfecto, es excelente, es pues la forma en la que se mueve el mundo prácticamente a través de los intereses elevados. Los bancos siguen funcionando y llaman clientes con alguna promoción, muerden el anzuelo y se endrogan con mucho dinero. Todo eso es un ejemplo de cómo trabajan los bancos. Pero bueno, pues a lo que quiero llegar es que muchas veces tomamos decisiones apresuradas y no estamos realmente, para empezar, consultando a Dios a través de su palabra, siempre instruyéndonos, porque es la manera en la que Dios nos habla. Nada de sueños, nada de visiones, nada de que lo escuchan hablar. Y bueno, pues, por ejemplo, hay grupos muy respetables en lo que hacen, como los Gedeones Internacionales, que ellos se dedican a hacer esta difusión, esta, pues, no se llama repartición, a ellos no les gusta que les llamen repartidores, pero sí difunden la palabra de Dios, una gran parte a través de unos pequeños libritos, y es una obra que muchas veces da fruto, de acuerdo a la voluntad de Dios, claro, pero eso de que acepten a cualquier persona que se haga llamar cristiano y que tenga las mínimas bases para sustentar su fe, pues eso es debatible, porque primero yo siempre he dicho que pues tuve esa coincidencia de conocer, no coincidencia, pero conocí, vaya, a uno de los líderes de zona y no se notaba el amor de Dios en él, no se notaba el amor de Dios y solamente, pues muchos de ellos, como son empresarios, hablan en torno a las ganancias y los recursos. Y hay otras personas que, pues que señalan que Dios les habla, que Dios les dice que hagan esto, que hagan el otro. Y entonces es lo malo de no tener un filtro realmente bien establecido para pues saber si alguien es hijo de Dios o no. Y pues realmente es muy difícil saberlo. Puede uno tener o sea, solo Dios lo sabe con exactitud, pero uno como persona puede ver obras buenas, puede ver muchas cosas y resulta que pues que solo eran momentáneas y regresó al pecado esta persona. Así que pues hay veces que la obra es noble, pero muchas personas que realizan esta obra pueden irse al infierno por no conocer bien la palabra. Así que siempre hay que estar enfocados en Jesús, que es el único camino hacia el Padre, Dios mismo. Número 3. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí muy importante. Muchas veces tomamos a la ligera todo lo que Cristo tomó
de dolor, de destrucción que le ocasionaron, pues hasta la muerte, muerte de cruz. Lo tomamos a la ligera, como pues a la hora de que una cosa, una tentación aparece y nosotros caemos, estamos pues dejando en mal a Cristo que murió por nosotros. No nos ponemos a pensar, dejar a pues que Cristo quede mal por eso, porque Él se sacrificó por quienes creen, como ya lo hemos dicho, pero si yo sigo sumido en el pecado, sumergido en el pecado, por más que diga que creo en Dios y no hago sus palabras, quiere decir que no soy de Él. Y tomamos a la ligera, como digo, este sacrificio que hizo, que es por todas las personas que en Él creen, pero pues no sabemos, a final de cuentas, si esa gente que nos cuesta trabajo algún día va a ser salva, pero tenemos que seguir trabajando por eso, sin desmayar, sin descansar, como dice el pastor Juan Manuel Vaz, hasta que uno muere es cuando realmente va a descansar, y si no, bueno, pues a darle con todo. Número 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y así como muchas veces los hijos son disciplinados por los padres y es para el bien de los hijos mismos, bueno, pues Dios así nos trata. Hay gente que por ejemplo busca, no sé, robar un banco, y hay gente que sí lo logra y parece que Dios no metió las manos. En realidad Dios está permitiendo eso, es su voluntad. Y cuando una persona que es amada por Dios, aunque todavía no lo haya conocido, empieza a hacer este tipo de cuestiones, tal vez no le salga como está planeado, pero es porque pues Dios ama a esta persona y lo va a corregir, o si le sale va a tener consecuencias muy fuertes, pero obviamente no siempre enfocadas a la destrucción, para que esta persona aprenda y sea corregida. Cuando un padre golpea a su hijo con amor, esperando que corrija sus conductas negativas, pues no lo hace hasta acabar con la vida del joven o del niño. Lo hace midiendo el castigo, por ejemplo. Así que cuando un padre castiga por amor, no tiene ese, pues, no lo hace tan fuertemente como para destruir a su hijo. Y es lo mismo aquí. Dios nos ama, nos corrige, pero esta corrección, si no es su voluntad, no es algo totalmente destructivo. Hay veces que nosotros podemos llegar a aprender, pero de alguna manera ya no salir de alguna situación. Pero por la soberanía de Dios, lo que nos pueda suceder, obviamente, en primer lugar, vamos a estar con Él, gozando de su presencia, y en segundo lugar, una o varias personas van a acercarse a Él, si es el caso. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y esto es de lo que estoy hablando. Dios disciplina a sus hijos, a los que no son sus hijos no los disciplina. Sí tiene consecuencias lo que hacen los que no son sus hijos, no están
y ese cuidado que tienen los hijos de Dios, pero sin embargo los que sí son hijos de Dios entienden en su mayoría de ocasiones, si están atentos, pueden comprender por qué sucede ese tipo de disciplina y qué es lo que hay que aprender. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muchas veces no, bueno, en la mayoría de casos, casi todos, a nadie le gusta ser regañado, a nadie le gusta de los niños recibir sus nalgadas, por ejemplo, a nadie le gusta recibir disciplina, casi nadie. Sería muy raro la persona que le gustara que le regañaran. Y sí, puede sacar algo bueno, pero realmente hallarle gusto. Es muy raro que alguien opine de esa manera. Yo no descarto que existan personas con este tipo de pensamiento, pero pues no lo considero tan común. Vaya. Pero esta es otra cuestión. La disciplina de Dios siempre va para con sus hijos. 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Santidad. Estamos hablando de santos. Muchas veces los romanistas enseñan que son aquellos idolitos que representan a una persona que existió en sus tiempos y que tuvo una buena obra por algunas personas. Y ya con esto, bueno, pues los canonizan y esto los vuelve venerables por el resto de la comunidad. Pero, ¿qué pasaría si pensáramos esto? ¿Qué pasaría si pensáramos a lo mejor que la mayoría de los santos que veneran los romanistas están ahorita en el infierno? Es algo crudo, pero muy apegado a lo que la Biblia dice, porque si la santidad es estar apartado para Dios desde el corazón y solo se manifestaba con obras, ¿qué podemos decir de esas personas que fueron exaltadas por sus buenas obras? No creo que sean muchos los que hayan hecho esto como evidencia de la salvación, y ha de haber una gran cantidad de personas que lo hayan hecho para sentirse que con eso van a ir al cielo. Pero recordemos que la salvación no es por obras, sino esta la da el Señor inmerecidamente. La salvación nunca se gana, nunca se merece, pero Dios la da por gracia, y como señalan los hermanos allá de Colombia, Biblia Libre, por gracia significa gratis, que pues muchas veces no tenemos que hacer algo para obtener algo gratuito, por ejemplo, pero pues sin embargo no siempre se obtienen las cosas gratuitas. Entonces, sin la santidad nadie verá al Señor. Santo, como recordamos, significa apartado.
apartado para Dios. ¿Qué quiere decir? Que una persona apartada de Dios va a dejar de robar, de mentir, pues de esas maneras que las hacen en el mundo, porque muchas veces podemos decir algo sencillo, una mentira piadosa, por ejemplo, pero pues obviamente lo ideal es alejarnos de todo tipo de mentiras, ser honestos. Y el mundo miente para salirse con la suya, para dañar a las personas. Es muy diferente cómo puede mentir un hijo de Dios a cómo puede mentir un hijo del diablo. A eso me refiero. Entonces, estar apartados para Dios significa que no estaremos cayendo en todo eso a lo que le desagrada. Y como digo, somos pecadores, tenemos tendencia a estar fallando, pero no de la misma manera que lo hacen los que están en el mundo. 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aun después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Estamos hablando de cuestiones de santidad. Hay veces que se pedía que quien no tuviera los requisitos, por ejemplo, el sacerdocio levítico, no podía entrar a este tipo de servicio para con Dios, y por lo mismo Dios hacía que estas personas terminaran muriendo. Y por ejemplo, quien podía alcanzar a ver un poco de quién es Dios, también no podía aguantar y terminaba muriendo de la misma manera. Entonces, ¿cómo podemos hablar de ver a Dios si no hay santidad? En estos casos, por ejemplo, los sacerdotes tenían en el Antiguo Testamento que estar pues ofreciendo sacrificios por sus propios pecados, porque no había una santidad plena como tal, porque se tenía que, si se pecaba, los animales tenían que ser tomados como sacrificio para que los sacerdotes no murieran, se morían los animales en sí. Pero cuando Cristo viene y se entrega en sacrificio por todos los que en él creen, bueno, pues este sacrificio fue tan perfecto que ya no se tuvo que seguir elaborando este tipo de holocaustos a los animales en este caso. Y si no se considerara perfecto, entonces todavía se siguiera practicando este tipo de cuestiones. Todavía lo siguiéramos haciendo si fuéramos, por ejemplo, descendientes de las 12 tribus de Israel, por ejemplo. Así que hay que procurar estar en santidad. No necesariamente se refiere a
a ver a Dios, por ejemplo, en vida, tal vez sería cuando Él nos llame para estar en su presencia, pero bueno, pues a final de cuentas eso es pues lo que quisiéramos, lo mejor. Hablan metafóricamente hablando de sentarse a la mesa del Señor a comer. No necesariamente quiere decir que en el cielo haya mesas y se tenga que comer, no necesariamente, pero sí, pues, estar en su presencia, estar siempre, pues, hablando con Dios, mirándolo en ese momento. Y como dice algunos hermanos, pues hasta el lugar más alejado, pero que sea contigo, Dios, es, es lo mejor. 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. No hay que desechar la amonestación de Dios, no hay que tomarla por poco, no hay que hacerla a un lado, que Dios nos corrija. Muchas veces eso nos va a ir trabajando, porque como dice Filipenses, Dios termina lo que ha iniciado. Si ha iniciado la obra en tu persona y sientes que estás pecando mucho, que te alejas de Él por eso, que haces cosas que no le agradan, pues sí es posiblemente lo que sigue la disciplina de Dios, pero cuando te esté disciplinando, hay que recordar esto, que Dios lo hace mejorar, para mejorarte a ti, como su hijo, como su siervo, que lo hace para que dejes de estar cayendo en este tipo de cuestiones, dejes la duda, para que te encomiendes a Él y que pues dediques tu vida como debe ser. Todo esto pues es parte de la disciplina misma. 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muchas veces hay sectas, hay denominaciones que solo toman a Dios como amor, pero hay que recordar que también es fuego consumidor. El fuego consume, el fuego quita lo que no debe estar. Y bueno, pues este juicio es para quienes no obedecen, para quienes no quisieron saber de Dios, no quisieron estar cerca de Él. Esto es lo que espera. No necesariamente estamos hablando de llamas en el infierno, pero sí un juicio, un castigo, un pago perpetuo por todo lo que hicimos dentro de pues la vida que Él nos dio. Pero a final de cuentas tuvimos la oportunidad. Hay veces que se predicó con la verdadera doctrina y no se quiso escuchar porque no nos gustó, porque suena pues feo, difícil, triste, ofensivo, pero pues ya no queda en quienes mandaron a predicar, sino queda ya en la persona que no quiso comprender o entender
este, pues esta palabra, cómo es Dios en realidad. Así que hay que tomar en cuenta que no solo Dios es amor, Dios no ama a los hijos del diablo, hasta aborrecimiento podríamos decir que hay. Dios no se siente triste cuando alguien roba o mata, al contrario, se enoja, pero cuando sus hijos cometen pecado, se contrista. El Espíritu Santo que mora en el interior de sus hijos se contrista. Pero ven, es la diferencia entre unos y otros. Así que, si todavía no estás con Dios, ten mucho cuidado. Acércate ahorita que estás en vida. Acércate a su palabra. Aliméntate de su palabra. Pregunta a quienes puedan conocer un poco. Investiga, pero no lo dejes así. Y trata de instruirte sobre quienes predican sana doctrina, porque muchas veces las interpretaciones las hacen gente que no sabe Biblia, que solamente quiere dinero, control sobre otras personas. Y todo eso, bueno, pues lleva a más al infierno. Y hay que evitar este tipo de cuestiones, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hay que recordarlo, y porque es fuego consumidor, y hay que buscar agradarle ahorita que se puede. Vamos ahora para concluir con la palabra del día de hoy. Gracias, Padre, por un día y una semana más, por compartir su palabra. Te ruego que la escuchen las personas que están buscándote, para que en espíritu y en verdad te alaben, te conozcan y te busquen de la manera que eres, de acuerdo a tu palabra, que conozcan la palabra tuya, que la sigan, que te agraden, y no solo por sus obras, sino desde el corazón, que te agraden por el fruto que has puesto que has puesto en su corazón y has dispuesto para que ellos trabajen, y sigue bendiciendo la salud, en la economía, en la paz, el trabajo, a las personas que lo necesiten, pero primeramente que que conozcan ellos y sus familias, que te conozcan y que busquen tu reino, tu justicia, y por añadidura todo lo demás les sea otorgado, claro, de acuerdo a tu voluntad. Bendice la siguiente semana y todo lo que hagamos tus hijos. Te ruego, Padre, que sigas protegiendo a quienes predican el Evangelio en lugares difíciles. Líbralos de la muerte, líbralos del dolor, de las prisiones. Dales descanso de la persecución, pero dales paz y tómalos siempre en cuenta, Padre. Gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tengan excelente noche, y si Dios quiere, la próxima semana compartiremos la palabra de Dios nuevamente. Hasta la próxima.